En 2021, México sumó 54 asesinatos de activistas ambientales y se posicionó en el primer lugar a nivel mundial según un reporte Global Witness. Más del 40% de los defensores que perdieron la vida eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, es decir, por algún elemento de corporaciones, policíacas, incluidos al menos 8 miembros de la comunidad yaqui, establece el informe. Alrededor de 2/3 de las ejecuciones se concentraron en Oaxaca y Sonora, estados con importantes inversiones mineras. Saludo con gusto a Alejandro Aguilar Seleni, antropólogo, para hablar sobre este tema. Muy buenos días, antropólogo, gusto de saludarle. Muy buenos días, que estén muy bien y pues muchas gracias por tocar estos temas tan importantes, tan delicados, tan difíciles, ¿no? Sí, y hablábamos precisamente en días o semanas pasadas con una de las voceras, abogada de integrantes de la etnia yaqui, que nos decía, que todavía hay personas desaparecidas, todavía están con esta indagación, no están conformes con los resultados. Recordemos que el año pasado se encontraron los cuerpos o restos de integrantes de la etnia yaqui desaparecidos, de los 10 desaparecidos, pero que nos ha dicho hay más desapariciones. El punto aquí es que Sonora destaca lamentablemente a nivel nacional, inclusive también mundial, con este tema de asesinatos a activistas ambientales y donde están integrantes de las etnias. Platíquenos cuál es el análisis que podemos hacer en este tema, Alejandro. Pues en primer lugar, desafortunadamente la historia de Sonora se construye de esta manera en contra de los pueblos originarios, queriendo despojarlos de su territorio, expulsándolos, intentando exterminarlos. Y a lo largo del siglo XX también se ha ido configurando esta visión de los indígenas como pueblos atrasados, negados al desarrollo y todo esto. Y esto es parte, digamos, de este caldo de cultivo de esta situación, porque confluyen muchos y diversos intereses. Digamos que desde que existen los sicarios ya no hay responsables, ya no hay culpables, todos son estos sicarios como si fuera un grupo dedicado nada más a esta situación, ¿no? Y hay intereses transnacionales, hay gente de otros países que sanamente invierte su dinero en alguna empresa, oro, plata, lo que sea, sin saber realmente cómo se lleva a cabo todo ese proceso, en este caso de minería, sin saber si los dueños de estas empresas contratan o no, seguridad o incluso sicarios, etcétera. Ha habido situaciones donde gente de los pueblos indígenas de Sonora, de la región de la frontera y de otros pueblos, han ido, por ejemplo, a Canadá, donde hay muchas de estas empresas mineras, a hacerles ver qué es lo que está del otro lado de estos negocios, de estas empresas. Desafortunadamente también, pues muchos funcionarios, muchos políticos vieron la política como un negocio, como una empresa, y pues les dieron facilidades a toda una serie de empresas transnacionales, etcétera, y pues habría que darles facilidades, no permitir que estas inversiones se fueran. Y en ese contexto se ha hecho una costumbre malamente tratar de negociar con los indígenas para convencerlos de lo que queremos hacer y no para buscar una verdadera negociación. Por ejemplo, en el sexenio pasado, ya lo comenté creo yo en alguna ocasión, intentamos visitar las diferentes oficinas de gobierno porque veíamos que se había creado el Consejo Estatal de Minería aquí en el estado de Sonora, y este consejo estaba integrado por la gobernadora del estado en su momento, el secretario de Economía, el director de Minas, 3 rectores de 3 universidades y la asociación de los mineros, las empresas. Es decir, no hay una representación de derechos humanos, no hay una representación, que era lo que nosotros pedíamos,
de los pueblos indígenas. Si vas a hacer minería en el territorio Pima, pues lo decente es informarles desde el principio, ver de qué se trata, proponer un programa de defensa de su territorio y establecimiento de minas, etcétera. Pero esto no se está haciendo, no se hizo en los últimos sexenios, y esto es lo que ha dado lugar a favorecer proyectos tan controversiales como el acueducto, negocios tan pues mal hechos, hay que decirlo, como el gasoducto, el proceso de negociación, si es que se puede decir así, que tuvo la presa en el caso Guarijío. Todo está hecho en el borde, en el margen de la ley, en ocasiones incluso, bueno, tratando de que académicos, antropólogos no estemos participando porque dicen que alborotamos a los pueblos, pero en realidad de lo que se trata es el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. Si el Estado no los defiende, si el Estado no es cabeza en la protección de todo esto, pues las empresas no sienten esa responsabilidad, lo que llegan a hacer son obras de beneficencia, y pues realmente eso es lo que está pasando. Si a eso le aunamos el gran problema del narcotráfico, que ya no es tanto la marihuana o la cocaína, sino las metanfetaminas, lo que se está moviendo, pues es terrible lo que está pasando. Hay zonas indígenas de Sonora donde no hay paz, donde no hay justicia, donde hay muchas mujeres que han perdido a su marido, al papá, al esposo, al hermano, al hijo, que son ellas las que se hacen cargo de la familia, y tanto como las personas que están luchando en cada pueblo, como los de Loma de Bacum, que es como una amenaza a todo el estado, a toda la región. Me puedo llevar a tu gente y desaparece y no sucede nada, ¿no? Sí, lo que se refiere a lo que ocurrió el año pasado, las desapariciones y luego que se encuentran en septiembre restos. Así es. El problema es que hay una larga lista de gente que ha desaparecido. Así es. En esa región sí, no son eso, no, nos decía la abogada, no son solo 10, hay más personas desaparecidas. Sí, así es. Pero también hay mucha gente que lucha, que defiende su territorio, líderes comunitarios, etcétera, que han sido desaparecidos, que no es conocida pues su labor que están haciendo pues, sus comunidades. Sí. A diferencia de otros estados, pienso yo que no hemos logrado tener tantas organizaciones de los pueblos indígenas y de apoyo a ellos, porque los seguimos desconociendo, porque hay condiciones muy difíciles en sus regiones, que los expondría más en toda esta situación. Sí. Carreteras donde circulan sicarios, gente armada libremente, comunidades que son tomadas a cualquier hora del día, es terrible. La evidencia más fuerte son todos estos luchadores, luchadoras, gente muy sencilla, gente que no está haciendo negocios, que no se está enriqueciendo y que se ve rodeada de diversas fuerzas policíacas, militares, anónimos, extorsiones, etcétera. Y bueno, eso requiere reflexionar sobre nuestra política de derechos humanos y en este caso, insisto en ello, en la necesidad de que el Estado pues se ponga del lado del pueblo a la hora de estos proyectos. No es negar estos proyectos, sino buscar que se hagan de una manera. O sea, una negociación en donde se haga partícipe pues a las comunidades involucradas. Claro, en la medida en que el propio Estado no asegura esto, que las empresas no se comprometen, pues están dejando solos a la gente. Sí. En cualquier carretera, pues hasta ahí puede llegar, ¿no? Alejandro, yo quisiera aprovechar que lo tenemos y porque sé que es conocedor y saliéndome, no tanto del tema, pero sí es parte de, porque están involucrados pues integrantes de la etnia. Ya aquí hemos tenido, algunos conflictos por estos cierres carreteros. Recientemente decía el presidente de México, se le preguntaba, porque pues veíamos algunos incidentes o conatos de violencia, tráiler en semanas atrás que se echa encima. A mí me ha tocado pasar por ahí y saber que hay bloqueos que no son o parecieran ser no de integrantes de la etnia yaqui, pero sí de personas que se aprovechan de estos. Me refiero a los de Potam principalmente, no a los que están allá en el danzante.
y decía el presidente, desconozco, yo no sabía que seguían estos bloqueos. Si me puede dar un breve resumen, porque me tengo que ir a la pausa, sobre esta situación y porque hay hartazgo también de la gente sobre este cierre carretero y hemos hablado sobre este tema que es añejo y del que pareciera no tener solución y donde algunos líderes de las etnias y voceros dicen es que no son parte de, o no son integrantes de la etnia los que están haciendo estos hechos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Seleni? Así es, pues es precisamente un ejemplo de esta gran problemática. A río revuelto, ganancia de pescadores, hay que decir en esos términos, hay muchos intereses alrededor y detrás y por encima de la tribu yaqui, que se han acostumbrado a mover dinero, mover influencias. Hay gente de los pueblos yaquis que nos ha dicho cómo llega gente con maletines de dinero en años atrás, digamos, con vehículos y entonces originalmente, yo lo he criticado con gente que los que trabajo de la tribu yaqui, ellos dicen, bueno, tuvimos que empezar los bloqueos porque se estaba haciendo mal lo del acueducto. Ahí es donde empezó esta situación como una defensa territorial. Luego pues se ve el asunto de que la carretera atraviesa su territorio, se cobra una cuota, la carretera no se arregla. Entonces hay un negocio que no estaba bien hecho desde la perspectiva de los pueblos. Sí. Eso es lo que va dando lugar a esta actitud de cobro en defensa de los derechos. De ahí es que gente que no es de la propia etnia pueden ser integrantes, pero no activos, no participantes. Okay. Los yaquis en general se reconocen como tropa yoene, todos son parte de la defensa de su territorio, todos tienen un orgullo, una ética, y en los últimos años, debido a que también funcionarios, partidos políticos atizaron esta problemática, empoderando a ciertos líderes, es que empieza a surgir esta situación. Hay gente que está defendiendo sus derechos, que piensan que pedir dinero es una manera de trabajar en eso, y lo hacen de una manera respetuosa. Pero otros golpean el carro y te agreden. Sí, otros es a lo que voy, pues. Uno se da cuenta, pues en la mirada, que no es una mirada pura, limpia, fresca, digamos, y pues es un problema que los yaquis dicen, no son nuestras gentes, no es nuestro pueblo el que los puso ahí. Sí. ¿Por qué tendríamos que quitarlos nosotros? Exacto, le corresponde a la autoridad, pero cuando vas con el Estado dice que no le toca a él y luego la Federación dice que no sabe y que desconoce, entonces nadie se hace responsable de esta situación que se ha hecho completamente política. Pues sí, entonces es de pensarse, es lo que deberíamos esperar, lo que se está intentando, es que en la medida en que funcione el plan de justicia, que todos esos retrasos en la cuestión del agua, las tierras, etcétera, se resuelvan, sencillamente no habrá necesidad de pedir dinero en ningún sentido, ¿no? En teoría. Pero se cumplió un año, Seleni, disculpe que lo interrumpa, pero se cumplió un año de la visita del presidente, en varias visitas que ha hecho, pero en septiembre del año pasado me refiero puntualmente a esa, en donde hubo acuerdos y se firmó este plan, y a un año seguimos teniendo ciertas problemáticas, no nada más el tema de la carretera, sino muchas otras problemáticas en esta región. Dicen que hay avances, yo difiero en algunas cosas, pero decir a un año que desconoce el presidente que seguían estos bloqueos me parece absurdo. Es lo que sí, no... claro, porque pues gente de los pueblos yaquis precisamente ha señalado que ellos no han tenido la oportunidad de hablar con el presidente, que no han participado de la misma manera en todo este proceso. Y bueno, estamos hablando de una sociedad de más de 30,000 personas que viven en 8 pueblos con condiciones muy diferentes. Es bastante complejo y mucha gente, digamos, no está en contacto con la carretera. Frecuentemente. Sí, por la zona donde es un problema que se ha alimentado por años, que requiere más energía y más voluntad, más diálogo, pues en esos sitios. Yo pensaría, alguna vez lo sugerimos, bueno, que se hagan en cada uno de estos sitios un encuentro, un diálogo, a ver qué quieren, qué pasa, y encontrar pues la manera en que ya nadie tenga que estar en la carretera.
Sí. Pero pues eso requiere lo que nos está faltando, Voluntad, de voluntad. resolver todo esto, ¿no? Seleni, sí, Volviendo al tema de toda esta terrible historia de la gente desaparecida, ese es el resultado de esta falta de voluntad que este país ha tenido por años contra los fundadores de este país, ¿no? Muy Cada bien. pueblo en cada región. No son los únicos, pero les seguimos negando su lugar y pues lo están pagando con sus vidas, eso es lo más terrible, ¿no? Muy bien. A mí me parece sumamente interesante este tema y sobre todo de interés también para el auditorio. Sin embargo, tengo que ir a la pausa a Alejandro Aguilar Seleni, pero le agradezco nos haya compartido y explicado desde este punto, desde su especialidad que es la antropología, bueno, y su cercanía también con integrantes de la etnia yaqui sobre todo, aunque usted es conocedor de diferentes etnias, y bueno, detallarnos esta información. En tanto, le mando un abrazo, le agradezco mucho nos haya recibido la llamada y ojalá que pronto volvamos a coincidir en otra entrevista. Claro que sí, yo les agradezco la oportunidad de que la gente escuche un poco más de la Claro, problemática. Buen claro. día. Muy bien explicado. Muchas gracias. Ahí está este contexto desde la perspectiva de un antropólogo y en relación pues a este tema y asesinatos de activistas en el país.